Buenos días, estudiantes. Buenos días. Soy Cintia Gautier, tu profesora de Ciencia Natural. Hoy día les estoy grabando la clase sobre lo que es los movimientos tectónicos y los efectos de estos, ¿sí? Recuerden que si no tienen el libro de forma física, pueden pinchar este librito que está aquí, que es el libro digital. Y lo que vamos a ver es a partir de la página 74. Bueno, cuando ven esas imágenes ahí animadas, se pueden preguntar a qué se deben esos fenómenos, ¿sí? Reconocen ahí seguramente la primera imagen del tsunami de la película Lo Imposible. También aquí vemos la formación de un volcán, más que la formación, la erupción de un volcán. Y también aquí, bueno, un movimiento de un puente, ¿sí? Entonces, en la clase les he preguntado responder a través de Mentimeter a qué se deben estos fenómenos. Tuvimos muy buenas respuestas y efectivamente era debido al movimiento de las placas tectónicas. Ahora, ¿pero qué son esas placas tectónicas? ¿Y cómo se han descritos a lo largo de los años? Primero les voy a hablar de Alfred Wegener, que este hombre escribió una hipótesis que se llama la deriva continental, ¿sí? Como ven aquí en la imagen animada de aquí, al principio este hombre dice que todos los continentes estaban unidos, formando lo que se llama un continente, supercontinente, un continente único, grande, muy grande, llamado la Pangaea, ¿sí? Y este hombre científico, ¿en qué se basó para emitir esa hipótesis? Bueno, estudió la composición de los suelos, aquí le estoy mostrando con el puntero, de esas zonas, ¿sí? Y se dio cuenta que había una cierta similitud en cuanto a la composición mineral, ¿sí? Y en cuanto a la antigüedad de los minerales, ¿sí? De las rocas que contenían todos estos límites, esos continentes. Además de que, bueno, parecía que todo encajara como un puzzle, ¿sí? Se ve como que esta parte de África podría encajar aquí. Esta parte de África podría perfectamente encajar con lo que es el borde de Brasil y Argentina, aquí. Y también estudió lo que eran restos fósiles, ¿sí? Y se dio cuenta que efectivamente había ciertos fósiles que eran comunes en, por ejemplo, África y Sudamérica, y que, bueno, hoy en día, separado por ese tremendo océano, ¿sí? Él dijo que esos animales no podían haberse desplazado en el tiempo eh, a través de este océano, por lo que en algún momento esos dos continentes habrían sido unidos, ¿sí? Y a base de eso dijo que seguramente existe lo que se llama la deriva continental, o sea que se mueven los continentes. Aquí, el video que está aquí, resume esta idea de Alfred Wegener y es muy interesante y además es simpático porque es a través de una animación, así que los invito a verlo porque explica en el contexto histórico cómo Alfred Wegener fue recibido por la comunidad científica al exponer esa hipótesis y cómo a lo largo de los años otros científicos fueron respaldando lo que él había planteado, ¿sí? Y varias de esas eran mujeres, que en esa época la ciencia, las mujeres no eran muy reconocidas. Así que véanlo, es muy interesante y además es muy bien dibujado. Ahora, fueron solamente unos muchos años después que se pudo corroborar esta teoría de Wegener gracias a la tecnología que se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Así que gracias a esa tecnología pudimos observar y más que observar, identificar y medir los océanos y la composición terrestre, ¿sí? Entonces se dieron cuenta de que
existe un núcleo, para hablar básicamente de un núcleo del manto, y que una cierta parte del manto es magma, ¿sí? Pueden imaginar una roca muy caliente que tiene ese movimiento, ¿sí? Eso es un fenómeno físico-químico, ¿sí? Físico de física y químico por la composición química que tiene. eh, Provoca ese movimiento de las placas. Ven como la convección, que aquí al estar en contacto con el núcleo, los materiales, por su química y su composición, van a agarrar temperatura, van a tomar temperatura, lo que provoca su ascensión, van a subir hacia la superficie. Y una vez en la superficie se enfría, lo que hace que recae. Y así van a seguir un ciclo, se van a volver a calentar, van a subir, se van a enfriar y van a volver a bajar. Y ese movimiento se llama la convección, ¿sí? Y pueden ver aquí como ese movimiento de convección va arrastrando con él lo que es la parte superior, superficial, digamos, que es la corteza o se llama también litosfera, ¿sí? Es la parte más sólida y rígida, fría, sobre la cual nosotros estamos viviendo ahí, sobre la cual estamos edificando nuestras casas, los edificios, sobre la cual crecen los árboles, la litosfera, ¿ya? Entonces, este movimiento de convección, que ahí como ven hace que se arrastran esas placas que están aquí, aquí hay una placa, se empieza aquí, hay un límite aquí, y aquí hay otro límite, esa placa se va a mover, ¿sí? Tanto como esta se está moviendo, ¿ven? Aquí hay otra, que está aquí, otro movimiento de convección, que hace que esta otra placa se está moviendo también, ¿sí? Así que es un movimiento que es continuo y provoca que por aquí sale nuevo material. Ese magma que está aquí sale por aquí, por esa brecha, ¿sí? Creando aquí nueva placa litosférica, ¿sí? Vamos a ver más en detalle, pero es muy importante que entiendan ese movimiento de convección, ¿sí? Si observan una olla calentarse o un hervidor, se van a dar cuenta que hay ese movimiento. Podrían poner unas pelotitas, bueno, que no se vayan a derretir. Tendrían que elegir un material, quizás unos tantos garbanzos, por ejemplo, y poner a hervir el agua, ¿sí? Un material quizás más liviano, un arroz. Y ponen a hervir el agua y el arroz, una vez que se va a ver arrastrando también este arroz por el movimiento que va a agarrar las moléculas del agua. El agua que está más en contacto con el fondo de la olla, entonces con el fuego, sube hacia la superficie y una vez que está ahí se va a volver a enfriar, entonces va a volver a bajar. Y normalmente, bueno, podrían observar este movimiento poniendo algún material para verlo, ¿sí? Así que voy a mostrar en detalle lo que son las capas de la Tierra, ¿sí? Porque podemos verlo desde un modelo geoquímico, basándonos en la composición química de la capa. Tenemos el núcleo interno, núcleo externo, que son ahí los metales y las cosas que son más densas, más pesadas, ¿sí? El manto inferior, la zona de transición y el manto superior, ¿sí? Con la corteza oceánica y ahí tenemos corteza continental. Eso es litosfera, cuando hablamos en tanto lo que es un modelo dinámico, lo que se mueve, la dinámica es lo que se mueve, recuerde, de las fuerzas. Entonces también tenemos núcleo externo y interno, mesosfera, meso es del medio, mesosfera, y tenemos la astenosfera y la litosfera. Y lo muy importante es que, bueno, la astenosfera es la que se mueve y ahí donde está ocurriendo ese movimiento de convección y lo que hace que se va arrastrando la litosfera. Recuerden que nosotros estamos viviendo sobre la litosfera. También en algunas literaturas vamos a hablar de litosfera o de corteza, ¿sí? Corteza continental es el continente donde hay tierra y oceánica donde hay agua, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar un pequeño mapa
espero que lo vean en grande, donde podemos ver los límites de las placas tectónicas y por ende, por ejemplo, aquí tenemos toda una placa que está aquí, que es la placa donde estamos viviendo nosotros, ¿sí? Aquí, placa sudamericana. Y bueno, nosotros aquí en Chile sabemos que estamos muy sujetos a tener terremoto, ¿sí? Y también tenemos doble cordillera, que es más visible aquí en el sur, y aquí tenemos, bueno, cordillera también aquí, ¿sí? Así que, ¿eso a qué se debe? Bueno, se debe a este afrentamiento de placas. Vemos como la placa Nazca está muy cerca de la placa Sudamérica y más encima está muy a la costa de Chile. No es como este límite de dos placas, la placa sudamericana y la placa africana, y su borde, su límite, está en el fondo del mar, ¿sí? Entonces, si ocurre algo aquí, bueno, podría surgir algunos eventos como, en realidad más cuando es aquí, donde están como afrentándose. Les vamos a decir los nombres, cómo se llaman en detalle más adelante. Pero ven, las flechas indican cómo se mueven. Estaba para acá, estaba para acá. Y ahí se alejan, ¿sí? Entonces, aquí donde estamos viviendo, nosotros estamos frente a dos placas que se van enfrentando, ¿sí? Van a colisionar la una frente a la otra, provocando todo lo que nosotros ya estamos viviendo. Se colisionan las placas, ¿ven? El rótulo. Es muy importante saber leer un mapa o interpretar un gráfico, así que podemos ver los límites de las placas, los escudos, las piezas antiguas son lo que les decía que Wegener pudo observar, que son las composiciones de rocas más antiguas, y las cordilleras, ¿sí? Las montañas altas. Ahí, como sabemos, tenemos las cordilleras, ahí, Himalaya, y ahí el movimiento de las placas, colisión o separación. Y bueno, volcanes. Bueno, nosotros tenemos hartos aquí, hay hartos aquí también, ¿ya? Y hay unos que son submarinos también. Ya, ahora, para hablar del movimiento en sí de las placas, vamos a ver lo que es el simulador que les tengo aquí abierto, ¿sí? Ahí los preparé, puse dos placas continental, la una frente a la otra, y puedo yo de modo manual elegir si voy a querer que se colisionen, afrentan, o que se separen. Con la flecha roja se separan, ¿sí? Entonces veamos primero la flecha roja. Vamos a hacer que se separen. Miren lo que está pasando. Se están separando las dos placas continental en millones de años, porque recuerden que esos fenómenos son muy lentos, por eso, y menos mal que son muy lentos, ¿sí? Entonces, si yo dejo pasar muchos años, las dos placas ahí continental se están separando, ahí ven cómo se está tomando material de fusión, que es el manto. Ahí se está generando, lo que está ahí creándose aquí es una nueva litosfera, pero es gracias a lo que está aquí, la materia del manto que está subiendo, ¿sí? Y se está creando un nuevo océano, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Y eso es lo que corresponde a lo que habíamos visto en clase, al límite de la divergencia, ¿sí? Cuando dos placas se separan, hay material aquí en fusión que está asomándose, creando nuevo material litosférico o nueva corteza, ¿sí? Si estamos en el océano, vamos a hablar de corteza oceánica, ¿sí? Y si estamos aquí, como en el ejemplo que les mostré recién con el simulador, tenemos aquí dos placas continental que se separan y se está entonces formando un brazo de mar, ¿sí? Es lo que estamos aquí viendo en el norte de África, ¿sí? De a poquito esas dos placas se están separando, hay material litosférico que está asomándose, creando la litosfera
oceánica o corteza oceánica y está entrando el mar, ¿sí? Y bajo el agua, cuando estamos sumergidos, también puede ocurrir entre dos placas litosféricas oceánicas una divergencia, ¿sí? Entonces, lo muy importante que se den cuenta aquí que entonces las dos placas se separan, ¿sí? Se separan las placas, que a este material en fusión está asomándose, generando aquí lo que está el nuevo material, ¿sí? Creando nueva litosfera. Ahora, en nuestro simulador, está aquí, perdón, vamos a reiniciar y voy a poner, por ejemplo, una placa continental con una placa oceánica. Y eso es el único que puede ocurrir, pero les voy a poner dos placas continentales como lo tenía recién. Y veamos qué pasa si aprieto la flecha verde, ¿sí? Vimos cuando se alejan, ¿sí? Era la divergencia. Y ahora vemos cuando se acercan. Cuando estoy frente a dos placas de la misma densidad, ahí voy a mostrar todo, eran dos cortezas continentales, ¿sí? Entonces voy a formar lo que son las grandes cordilleras o los montes muy altos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando pongo una placa continental que es más densa que, por ejemplo, bueno, una placa oceánica, que es menos densa, ¿ven? Podría medir la densidad aquí y aquí. ¿Por qué me sale así? Menos densa. Temperatura. Ahí. Quizás no lo estoy midiendo en la buena parte. Aquí. Y aquí. Ahí sí. Tendría que medirlo al mismo lugar. Tendría que poner una regla quizás, midiéndole a los 40. Aquí. 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 Dice que es lo mismo. Quizás está un poquito errado ese medidor. Guárdate, ya. Ahora vemos qué pasa cuando aprieto sobre la flecha, que me hace pasar entonces una litosfera, una corteza, hacia la otra, ¿sí? Es lo que pasa en Chile. Recuerden, la placa Nazca sería esta y esa sería la placa sudamericana. Entonces vemos como esa litosfera se hunde debajo de la otra, la que es más densa, ¿sí? Generando aquí que esta litosfera se vaya a perder ese manto que está aquí, se va a ir a unir a este material en fusión, se va a ir a degradar, se va a ir a unir, a fundir y va a ir a generar este magma, ¿sí? Que podría a lo largo de muchos años crear lo que son aquí las cordilleras que tenemos nosotros y los volcanes activos, ¿sí? Y también podemos aquí observar cómo está aquí hundido esta parte, que eso se llama una fosa, ¿sí? Las fosas más conocidas por ser las más profundas se llaman las fosas de la Mariana, ¿sí? Y entonces ahí, en este tipo de límite, como ya es el de Chile, tenemos muchos terremotos, ¿sí? Y bueno, también están, pero por tema de subducción, eso se llama la subducción, que se pasa por abajo, vemos cómo puede entonces pasar o sea, ocurrir que se forme una cordillera, ¿sí? Entonces volvemos a nuestro PPT y les voy a mostrar esto que está aquí. Los límites convergentes, que convergen, que van hacia el mismo lado, ¿sí? Las placas chocan, van la una hacia la otra. Y como les decía, ese movimiento es lo que se llama la subducción.
Y aquí en esa imagen animada pueden ver cómo esta litosfera se va fundiendo, se va a ir a unir en ese manto. Recuerden aquí el manto que está aquí en fusión y este movimiento de convección, ¿sí? Se va a ir a tomar más calor, más temperatura, entonces se va a ir a unir y va a provocar magma más activo y podría entonces hace lo que son las cordilleras y las montañas y los volcanes activos, ¿sí? Entonces, también lo que les decía, las fosas, ¿sí? Que están aquí, o las fosas de la Mariana. Y en algunas partes del mundo, cuando ha pasado eso por muchos años y según el relieve con las cuales se enfrentan las dos placas iniciales, pueden generarse o crearse islas, ¿sí? Así es lo que es la convergencia. Entonces, en la convergencia vemos cómo se va consumiendo, se pierde material, ¿sí? Ahí vemos cómo se pierde ese material litosférico. Tanto en la otra se iba generando, había nuevo material que se estaba creando, nueva litosfera. En este tipo de límite, que es un límite entre dos placas, vemos cómo ahí se pierde, se consume en la subducción, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir con nuestro simulador. Vamos a reiniciar todo y vamos a poner corteza continental bueno, no, cambiamos. Corteza oceánica. Voy a cambiar todo. 2 corteza oceánica. Ahí. Y con 2 corteza oceánica, entonces ahí estamos en el fondo del mar. Podría ahí ocurrir también este movimiento. Vemos como una placa se mueve respectivo a la otra. Una se fue hacia adelante respecto a mí y la otra se fue hacia atrás respecto a mí, ¿sí? Ahí. En ese tipo de movimiento, en ese tipo de bordes, no se pierde, como pueden ver, y no se genera, no se crea material litosférico. Aquí yo no tengo, no se asoma magma, no se va a poner más de la litosfera de aquí por debajo, se va a fundir. No, no ocurre eso, ¿sí? ¿Pueden ver eso? No ocurre eso. Así que en ese tipo de límite, entonces, no se crea ni se pierde material litosférico. Pero sí podemos observar que son esas grandes fallas. Y la más conocida es la falla de San Andrés. En la clase un chico había dicho que él había visto una película que lo había impresionado, que era la película se llamaba así, La falla de San Andrés, ¿sí? Entonces, en ese tipo de límite entre dos placas, es importante destacar que no se pierde ni se genera material litosférico, pero que sí son bien fuertes los terremotos, ¿sí? Porque se acumula la tensión, es lento el movimiento, ¿sí? Y cuando se acumula bastante la tensión, ahí pueden ocurrir esos movimientos sísmicos que ya todos conocemos. Les quiero, a ver, veamos algo. Placa continental con placa, no, ahí no hay, no, solamente la opción es que una pase debajo de la otra. Si pongo 2 placas continental, ahí puede ocurrir de todo, ¿se dan cuenta? Puede ocurrir el límite que se llama, transformante, ¿sí? Y pueden quizás verlo, voy a destacarlo ahí, es lo que es esa falla que está aquí, ¿sí? Ocurre este hundimiento igual. Y bueno, un pequeño relieve se forma, ¿sí? Así que veamos si puede ocurrir entre 2 placas del mismo tipo, como las placas sí puede ocurrir. Entonces, si fuese en el fondo del mar, podría también ocurrir lo que son los límites transformantes,
¿sí? Esos límites son los transformantes. Se transforman, no se genera ni se pierde material, pero sí se va transformando el relieve, ¿sí? Y son los tres tipos de límites entre placas que existen, ¿sí? Ahora, ustedes ya conocen los resultados, las consecuencias de estos movimientos de placas, ¿sí? Tenemos los sismos, que son los que están aquí ahí representados. Tenemos también ahí cuando estamos en tema de subducción, cuando hay una subducción fuerte, a pesar que no es directamente relacionado un movimiento de una explosión de un volcán, sí está relacionado la cordillera, todo eso, pero cuando ya el material que está aquí en fusión se va sumando mucho, el volcán puede ir en erupción. Ahí la causa de cuándo y por qué ocurre una erupción volcánica no está totalmente definida, ¿sí? Así que, pero está relacionado, sí, con este tipo de límite. Recuerden, la subducción es cuando las dos placas van hacia la una hacia la otra, que era la límite convergente. Y finalmente también es importante que se puedan ubicar en eso y conocer la razón por la cual las islas están así creadas y alineadas. Si se van a observar un mapa, van a darse cuenta que las islas en general están alineadas. Es porque en una placa puede existir, y bueno, en ciertos lugares existe, una zona que se va a llamar un punto caliente, que es fijo, ¿sí? Es fijo en la placa. Aunque la placa avanza, este punto caliente es fijo, ¿sí? Y esta zona hace que vaya a ocurrir unas erupciones volcánicas submarinas y a lo largo de los años, ¿sí? Van creando islas, ¿sí? Y ven como, bueno, estas son las islas de Hawái, que también son llamadas cordillera hawaiana, ahí, y están así ahí alineadas, ¿sí? Y cómo se mueve la placa en ese sentido, bueno, las islas se fueron creando por aquí, entonces la más antigua es la que está aquí. Y eso era la clase de los movimientos tectónicos, de las placas tectónicas. Aquí les puse en todo caso el link para descargar Java, porque este simulador, si quieren verlo y bueno, explorar con él, que es muy entretenido, pueden acudir ahí, copiar, pegar este link y para poder abrir este simulador tienen que tener descargado Java y abrirlo con Java, ¿sí? Y bueno, les invito a ir a la segunda ventana, la que les tenía mostrado aquí, movimiento de placas, y crear situaciones donde podrían ver, observar esos tres límites, como les mostré yo, y anotar lo que sucede en el tiempo. Por ejemplo, cuándo es que se crea una montaña, cuándo es que se crea una fosa, unas cordilleras, etc. A modo de síntesis, les propongo completar este mapa conceptual. También pueden ver el video que está aquí, que va a completar lo que ya hemos visto. Y pueden, por ejemplo, completar este mapa con los nombres que los hemos dado a estos límites. Constructivo es cuando se va generando material litosférico, ¿sí? Y eso era cuando era la divergencia, ¿sí? Destructivo era cuando se pierde material y eso era la convergencia en la subducción. Y pasivo era también llamado límite transformante, ¿sí? Así que el calor interno de la Tierra provoca el movimiento de convección, así hace que la litosfera se mueve sobre la astenosfera y las placas litosféricas pueden ser continentales y oceánicas,
¿sí? Son delimitadas por cinturones sísmicos y volcánicos. Y bueno, litosfera oceánica, continental y ambas, ¿sí? Las placas, como lo hemos visto aquí, ahí esa placa, por ejemplo, la africana, es continental, es corteza continental y corteza, oceánica. Así que ahí yo creo que tienen un buen resumen. Y en el futuro, ya que las placas se van a seguir moviendo, porque este movimiento de convección hasta que el núcleo de la Tierra esté frío va a seguir ocurriendo, podríamos imaginar que vaya a moverse de esta forma, ¿sí? Eso es una proyección, ¿sí? Una idea de cómo se podría ver la Tierra en unos millones de años. 25 millones de años, 50 millones de años. Y eso era la clase. Así que, bueno, al terminar hicimos un pequeño test para ver si algunos entendieron algunas cosas o donde fallé en mi enseñanza. Y tenían que completar un formulario de asistencia y nada más. Ya habíamos terminado. Así que espero que tengan los conceptos más claros y recuerden que ahora estamos en el proceso de enviar el quiz que se cierra el 6. Por favor, no se olviden que estamos evaluándolos en porcentajes de logro y los quiz son los que les van a ayudar a eso, a ser evaluados. Así que cualquier duda, recuerden que mi correo es el que está aquí al principio del PPT, siempre está aquí mi correo. Y les deseo un muy buen día y nos vemos. Chao, chao.